Ok, pues este robot es una configuración que se le conoce como configuración esférica. Vean que tenemos 3 grados de libertad. El primero es de revolución y prismático, ¿no? Entra y sale. Entonces el primer paso que tenemos que forzosamente hacer es aplicar la cinemática directa. Vean que aquí ya los ejes, traté de reciclar el sistema pasado, pero aquí ya no coinciden, hay un error, ¿no? El primer eje Z, el eje Z0 tendría que quedar hacia arriba. Vean, ahí hay una discrepancia. El eje Z0 quedaría hacia arriba. El eje Z1 quedaría hacia acá. El eje Z2 quedaría hacia afuera. De tal manera que el sistema base me quedaría X0 y es 0. Por lo tanto, este quedaría como el origen O0. El origen O1 quedaría aquí, es la intersección entre Z0 y Z1. Y de una vez puedo dibujar X1 hacia el lado derecho. Si yo ya dibujé X1 hacia la derecha, entonces Y1 quedaría hacia arriba. Por lo tanto, aquí me quedaría el origen O1. Ok, ¿hacia dónde me quedaría X2? Pues tengo que ver cómo está en la intersección entre Z1 y Z2. Hay dos posibles soluciones. X2, tal como está el dibujo, me podría quedar hacia arriba o podría quedar hacia abajo. Voy a dibujarlo hacia arriba X2. En esta instantánea están encimados Z0, Y1 y X2. X2, conforme vaya girando θ2, X2 se va a ir despegando de la vertical, ¿no? Mucho cuidado ahí. Por lo tanto, si X2 y Z2 se intersectan aquí, no hay de otra más que el origen O2 me quede ahí. El sistema del efector final, ¿cómo lo pondrían, chicos? Z3 lo pondría a la derecha. X3 lo pondría para arriba. Y ahora sí, completando la regla de mano derecha, pues ya nada más me doy cuenta que Y3 quedaría simplemente saliendo del pizarrón. Creo que ya están todos los ejes asignados. ¿Me hizo falta algo? Creo que Y2. ¿Hacia dónde quedaría Y2? Z2 está por acá. X2 está para arriba. Sobre Z1. Por ahí escuché. Efectivamente, por acá quedaría Y2. Bueno, ya esto ya lo tendríamos que tener bien digerido. Entonces ya tenemos todos los ejes asignados. Este parámetro, ¿cuál sería? Sería la distancia de 1. ¿Cierto o falso? Este parámetro, toda esta distancia, ¿cuánto sería? ¿Qué valdría? De 3, ¿no? Aquí yo también a veces me confundía mucho antes. Quiero que vean que O1 y O2 están encimados. Entonces los parámetros A2 y D2 valen 0. Entonces, esta distancia tendría que ser de 3. Y es variable, ¿no? Toda esta distancia, desde el origen O2 hasta OF o O3, vale de 3, ¿no? Es decir, la tercera variable articular. Y es variable. Ok, vamos a encontrar la cinemática inversa. Yo les recomiendo que hagan proyecciones sobre planos. Para encontrar θ1, que sería este ángulo, yo lo que recomiendo es que se haga la proyección sobre el plano X0 y Y0, porque θ1 se mueve precisamente en este plano. Entonces, viéndolo desde arriba, un top view o una vista superior, el robot yo lo vería más o menos algo así. Por ahí más o menos. Z0 está saliendo, X0 hacia abajo y Y0 a la derecha, ¿no? Entonces, el único punto
Recuerden que estamos analizando ahorita robots de 3 grados de libertad. Después vamos a conectarle otros 3 grados de libertad. Asumiendo que en este punto se intersectan los ejes de la muñeca esférica. Entonces quiero que vean ahorita que es como si estuviéramos analizando los 3 primeros grados de libertad. Después el problema se simplifica con el desacople cinemático, cuando simplemente supongamos que el centro de la muñeca está aquí, ¿no? Entonces ahorita vamos a quedarnos con este ejemplo. Teta 1, ¿dónde estaría, chicos? Aquí. Vean que x1 sería este eje. Teta 1, por lo tanto, sería el ángulo que existe entre x0 y x1, que sería este ángulo. Yo solamente conozco este punto, que tiene coordenadas, este punto PF, o O3, tiene coordenadas XF, YF y ZF. XF sería esta distancia, YF sería esta distancia, ¿no? Por lo tanto, teta 1, ¿a qué sería igual? Pues teta 1 sería igual a la famosísima función a tan 2 de seno entre coseno. El seno, vean que sería YF, y el coseno sería XF. Ay, se quiere ir la luz. Como que dio un bajón de luz. Alguien ha de estar por ahí soldando. Algunos de los vecinos. Espero que no se vea la luz. Teta 1, vean, es a tan 2 de YF, XF. La otra solución que también se puede dar, mucho ojo, aquí ya hay que tener un poquito más de intuición. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa cuando el robot le sumamos a teta 1 180 grados? ¿Están de acuerdo que esta posición se puede alcanzar cuando esta articulación está así, o cuando giró 180 grados y este también giró 180 grados? ¿Sí lo ven, chicos? Repito, esta posición se puede llegar ahí con diferentes valores de las variables articulares. Una es cuando el robot está así. La otra es, imagínense que teta 1 da un giro de 180 grados, se va para atrás el robot, y este también da un giro de 180 grados, para acá. Vean que ahí la misma posición correspondería a esas dos soluciones. La otra solución en teta 1, mucho cuidado, podría ser cuando le sumemos, bueno, voy a ponerlo aquí, tenerlo como nota, un comentario. La otra solución puede ser esto más 180 grados. Un pequeño comentario, ¿no? La otra solución, hay que tenerla en cuenta, podría darse cuando simplemente teta 1 tiene más 180 grados. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ok. Para teta 2, ¿cómo lo encontramos? Teta 2, chicos, ¿cómo lo encontramos? Ajá. Para teta 2, hacemos una vista lateral. Ese es el consejo que les doy. Para teta 2, yo me doy cuenta que el robot se mueve sobre un plano. Entonces sería una muy buena idea hacer una proyección, ya sea entre el plano entre el eje X0 y el eje Z0, o Y0 y Z0. Una combinación de estos dos, pero tiene que aparecer Z0, ¿no? Que se mueva así. Entonces, viéndolo en una vista lateral, el robot más o menos se vería así. Ahí está, ¿no? Donde en esta dirección tendríamos la distancia R'. Ahorita vamos a ver por qué le llamo R'. Ok. ¿Cómo determino teta 2? Teta 2, aquí es donde muchos tronaban en mis exámenes cuando daba la teoría, chicos. Quiero que vean, teta 2 es el ángulo que existe entre x1 y x2. Dado la asignación del Denavit, va a aparecer un ángulo de 90 grados. Es decir, la solución que encontremos va a tener por ahí sumados 90 grados, que es el ángulo que existe entre x1 y x2.
¿Sí lo ven, chicos? X1 es este, X2 es el que está vertical en esta instantánea. Va a aparecer un ángulo constante de 90 grados. Hay que tener eso en cuenta en nuestra solución. Entonces, voy a llamarle aquí a este vector X1, que sería este vector X1. Este ángulo le voy a llamar θ2'. No es directamente θ2, porque θ2 es el ángulo entre X1 más X2. Vamos a tratar de encontrar el ángulo θ2'. ¿Cuánto vale el ángulo θ2', chicos? ¿Se puede determinar? Con la distancia en z, ¿no? Podría ser. Una es con la distancia en z, ajá. No conocemos esta distancia. Y tampoco conocemos esta distancia. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué les parece si primero tratamos de determinar D3? ¿Se puede, chicos? ¿Determinar qué? Tratar de determinar D3. Desde lo visto superior se puede. Por ahí escuché que no se puede. A ver, vamos a intentar obtener D3. D3 sería esta distancia. Desde esta misma vista lateral, vamos a tratar de determinar primero D3. ¿D3 a qué sería igual? Pues vean que necesitaría conocer esta distancia, que es R', más esta distancia. ¿Por qué? Utilizando teorema de Pitágoras, D3 sería la hipotenusa. D3 simplemente sería igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Por lo tanto, D3 al cuadrado será igual a este cateto al cuadrado, R' al cuadrado, más esta distancia. Esta distancia le voy a llamar S, más S al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto vale R'? Pues quiero que vean que este robot se puede estar moviendo en cualquier dirección. El vector R', si yo lo veo desde arriba, sería la proyección de esta componente en el plano X0, Y0, que sería este cateto. ¿Están de acuerdo? Efectivamente, si yo conozco esta posición y la proyecto sobre el plano X0, Y0, pues simplemente vean que R' tendría que ser igual voy a escribirlo acá, donde R' al cuadrado sería simplemente XF al cuadrado, más que por ahí decían, más YF al cuadrado. Eso siempre se cumple, ¿no? Es decir, ese vector R, vean, esta vista lateral, así como está el robot, R' sería un vectorcito por acá. Quizá para algunos que no les queda tan claro. Es el momento de quitarnos todas las dudas. Este vector R' es la proyección del vector final en el sistema base, aplicando el teorema de Pitágoras, de este cateto más este cateto. Creo que así ya queda más claro, ¿no? Entonces, R' al cuadrado es simplemente XF al cuadrado más YF al cuadrado. ¿Y ese cuánto vale? Ese es esta distancia. Sería ZF menos D1. Efectivamente, esta distancia yo la conozco en Z. Es la componente ZF. Toda esta distancia es ZF. Yo conozco esta distancia D1, que es un parámetro constante, un parámetro cinemático. Pero el robot, cuando θ2 vaya levantándose, va a ir apareciendo esa distancia S. Entonces, esa distancia S tendría que ser entonces el despeje de simplemente ZF es igual a D1 más
S. Por lo tanto, S es igual a ZF menos D1. Y ya estuvo, porque D3 simplemente sería la raíz cuadrada de R' al cuadrado más S al cuadrado, y pues ya obtuve las igualdades, ¿no? Ya tengo R' al cuadrado y ya tengo S. Pues ahí está, chicos. Vean que ya obtuve D3. Ahora sí, ya tengo D3, ya tengo esta distancia de 3. ¿A cuánto será igual θ2? Pues vean que θ2', mucho ojo, hace rato dije θ2, θ2', espero que no se esté encimando mucho, θ2', pues vean que es bastante trivial, porque el ángulo que estoy buscando es este ángulo, θ2', la cual efectivamente sería el cateto opuesto, la función seno, entre el cateto adyacente. Que el cateto adyacente vale R'. Por lo tanto, θ2', que sería igual a tan 2 de R' es el primero es el cateto opuesto, S, seno, entre el coseno, entre R'. Ahí está. Vean que entonces el procedimiento, cuando queramos programar esta solución, es encontrar θ1 en cualquier momento. Después tenemos que encontrar D3, así como lo estamos planteando nosotros, D3. Y unas líneas abajo de nuestro código tendremos que programar θ2. Ahora, ahorita hemos encontrado θ2', chicos. Sería a tan 2 de S entre R'. ¿Cómo le hago para encontrar θ2? θ2 sería igual entonces al ángulo que existe entre x1 y x2. Más 90, ¿no? Entonces, efectivamente, quiero que vean aquí, x2 va a ir levantándose. En esta vista lateral, mucho ojo, x2 estaría como por acá. Porque está atado a la segunda articulación. Entonces, θ2 sería el ángulo que existe entre x1 y x2, que sería todo este ángulo. Por lo tanto, θ2 simplemente sería θ2', y ahora sí aparece el ángulo de 90 grados. Ahí está. Listo, chicos. Tenían inquietud algunos de qué es esta R'. Aquí dibujé nuevamente R', solamente que en un plano superior, horizontal. R' es la proyección de estos dos eslabones sobre un plano horizontal, ¿no? Y eso siempre lo puedo obtener porque visto desde arriba, R' simplemente está compuesto de xf al cuadrado más yf al cuadrado, ¿no? Entonces yo vi la ventaja de ocupar R' en un triángulo que se está formando en esta vista lateral, ¿no? Que sería este triángulo. Esta hipotenusa, cateto opuesto y este cateto adyacente. Entonces, para determinar D3, pues ya se me hizo muy fácil con teorema de Pitágoras, simplemente ocupar este cateto y este cateto, donde este cateto es R' y es una proyección sobre un plano horizontal de la posición del vector final.